poner, pero es que es ella la que lo ha publicado, ¿no? Directamente, que es sobre salud bucodental y lactancia materna, y lo hemos editado expresamente en la Liga de la Leche. Entonces, pues bueno, lo tenemos a disposición para todos los que lo tengáis en su web, en la web de la Liga de la Leche, y yo lo colgaré en el chat ahora en un ratito. Y ya te dejo a ti sola, ¿de acuerdo? Así Vale. cosas así muy rápidas, a nivel práctico. Cualquier pregunta que tengáis, ella va a hacer su exposición, cualquier pregunta que tengáis al final, una de dos. Si somos poquitas, las podemos hacer a viva voz, y si somos muchas o preferís, las podéis ir colgando en el chat y entonces las contestaremos desde ahí. Si hay alguna pregunta puntual y que se queda sin contestar, pues ella nos las contestará después, os la podemos enviar al correo, lo que os parezca, ¿de acuerdo? Entonces colgaremos también nuestro correo para que si tenéis alguna pregunta que queréis que ella nos conteste, pues directamente os la enviamos también. Y dicho esto, Carolina, te doy paso, todo tuyo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, me ha encantado la presentación, Raquel. Sabes que te tengo un cariño especial además. Y bueno, voy a ir dándole mientras aquí para ver si no se me sale nada mal. Comenzar a compartir, pero yo quiero compartir mi escritorio. ¿Y dónde estarás? A ver si lo consigo. A ver. ¿Se ve? Sí, en mi escritorio que estoy yo. Es que Así que me has compartido a mí. sí, es que no sé por qué me sale esta opción. Compartir pantalla. Yo quiero ahora ya sí. Ahora me sale. Claro, me salía compartir la pantalla, que total es la misma pantalla que teníamos todos. Ahora se supone que estamos, ¿verdad? Eso es, ahora sí. Vale. Vale, estupendo. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a Raquel y a todas las compañeras de la Liga de la Leche de Castilla y León y Segovia el haberme invitado a participar en esta celebración de este año tan fuera de lo normal de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, al Ayuntamiento de Segovia también, por supuesto, por promover ese buen entendimiento de la salud bucodental en concreto con la lactancia. Y nada, sin más, voy comenzando, ¿vale? Bueno, como ya ha dicho Raquel, yo soy odontóloga. Iba a decir licenciada hace no me acuerdo cuántos años ya, empiezo a ser mayor. Yo todo lo que sé sobre odontología bueno, gran parte de lo que sé de odontología lo aprendí en la facultad. En realidad, la vida te enseña mucho más de todas las cosas, los pacientes te enseñan mucho más de lo que se aprende en la facultad incluso, pero realmente todo lo que sé de lactancia lo aprendí gracias a la Liga. Soy monitora de la Liga desde más o menos el nacimiento de mi hijo mediano. Me formé mientras amamantaba a mi hijo mayor. Y realmente lo que me ha dado todas estas tablas en la vida, en lo que ha unido estas dos pasiones, son mis tres hijos, que aquí los tenéis. Me hicieron enamorarme de la lactancia desde el primer momento y me enseñaron que las bocas más bonitas que iba a ver, las sonrisas más bonitas que me iba a encontrar eran sonrisas sin dientes, ¿no? Que nunca me lo habría imaginado. Pasamos sin más al tema. ¿Por qué salud bucodental y lactancia materna? ¿Por qué tenemos que hablar de esto en concreto, este binomio? Y nos lleva a pensarnos que en qué afecta la lactancia materna a la salud bucodental. Cuando la lactancia materna ininterrumpida en realidad es lo normal, ¿no? No tendríamos que pensar ni que afecta para bien ni para mal, porque es lo fisiológico. Por tanto, la pregunta sería en qué afecta la ausencia de la lactancia materna en la salud bucodental. Sin lactancia materna, y esto es un resumen de un documento de UNICEF, sabemos que el desarrollo de la musculatura no es el adecuado, hay una alteración de la función succión, deglución, respiración. Esto nos dará anomalías a nivel esquelético probables, ¿no? Nunca es un siempre, todos son probabilidades, por supuesto. Mordidas abiertas, mordidas cruzadas, interferencia en la maduración de futuras funciones orales, aumentando el riesgo de deglución atípica, respiración oral, disfunción masticatoria, dificultades en el lenguaje, alteración de la postura, el riesgo de maloclusiones dentales, porque se altera ese desarrollo maxilodentario. Cuando no hay un vacío succional,
las estructuras musculares no se están desarrollando con todo su potencial fisiológico, digamos. Y sin lactancia materna, esta es la sorpresa, aumenta el riesgo de caries. Bueno, para poder meternos en tema tendremos que saber qué es la caries. Hace unos años contábamos, y esa era la definición de caries que se podía encontrar en cualquier parte, que la caries era una enfermedad infecciosa. Hoy por hoy el concepto ha cambiado y tenemos que hablar de que la caries es una disbiosis, ¿vale? Sigue siendo una enfermedad de etiología polimicrobiana y multifactorial. Esto significa que intervienen muchos bichos distintos y que hay muchos factores distintos que van a favorecer o bien su desarrollo o bien la velocidad del desarrollo. Pero desde hace unos años hubo cierto consenso en hacer desaparecer la caries como enfermedad infecciosa y hablar de ella como disbiosis, que no es más que un desequilibrio en la flora de las bacterias en la boca. Esa disbiosis en concreto, en principio, estaría producida por la presencia de azúcar, ¿vale? Sería lo que desencadenaría ese desequilibrio en las bacterias. Hay unas compañeras odontólogas que hacen unas formaciones muy interesantes respecto a odontología para bebés, que tienen una frase que me gusta, que es que hemos estado más pendientes del bicho que del capricho, más de las bacterias que del azúcar en sí. En realidad yo creo que este concepto es aún más amplio y que probablemente irá cambiando con el tiempo, ¿no? Porque aún así vemos, todo el mundo conocemos personas que o no han tenido nunca higiene o que han comido todo el azúcar del mundo y que sin embargo no tienen lesiones de caries, ¿no? Hay muchos otros factores que intervienen y probablemente de las bacterias es uno de esos muy interesantes de los que conocemos muy poco en realidad. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la caries? Las bacterias que están presentes fermentan los azúcares que están presentes en ese diente, se produce ácido láctico que tiene un pH muy ácido, baja el pH, y entonces el diente se desmineraliza y empieza a soltar iones que van a pasar a la saliva. Esto en realidad no es algo que esté mal hecho, sino que es un poco el mecanismo que tiene el cuerpo para ir recambiando esos iones en el diente. Desmineraliza y después, con los nuevos que han aparecido en los alimentos, vuelve a remineralizar. Siempre que baja el pH de 5.5 hay una desmineralización. Los iones pasan a la saliva. En condiciones normales, al volver al 5.5, un rato después de comer, por ejemplo, los iones vuelven a formar la hidroxiapatita, más o menos 30 minutos después, y cuando hay flúor en el medio, por eso el flúor es tan importante, ese pH crítico, a partir del que se desmineralizan los dientes, pasa de 5.5 a 4.5, o sea que tiene que bajar un punto más para que haya esa desmineralización, porque los cristales que se han formado no son hidroxiapatita, sino fluoridroxiapatita. ¿Qué produce la desmineralización? La falta de higiene, la dieta rica en azúcares y ácidos, el reflujo, que es muy ácido, las bacterias. ¿Y qué produce la remineralización? Un flujo suficiente de saliva, una buena capacidad buffer o tampón de saliva, que esa es una capacidad de la saliva que veremos luego, una correcta higiene, una dieta rica en alimentos que sean beneficiosos. Bueno, para entrar un poco también y luego ir sabiendo cómo, de lo que vamos hablando, esta es la anatomía de un diente. La parte de fuera es el esmalte, que es lo que vemos. Por debajo está la raíz, que está debajo del hueso. Debajo del esmalte hay otras capas de dentina, está la pulpa. Bueno, para que sepáis más o menos cómo es la anatomía entera. ¿Y qué bacterias están implicadas? Aquí tenéis una lista de las que hoy por hoy se sabe que están implicadas en el desarrollo de la caries de alguna manera, para bien o para mal. Tenemos en negrita el Streptococcus mutans, está aquí muy bien dibujado por mi hijo hace unos cuantos años. El Streptococcus mutans ha sido durante mucho tiempo el malo número 1. Se sabe cuando este viene acompañado de otro, la cariogenicidad aumenta, ¿no? Que puede también estar ahí la clave. Y tenemos también en negrita el Streptococcus dentisani, que es una bacteria descubierta hace no mucho tiempo por un grupo de investigadores españoles que apreciaron que en las pocas en las que había menos lesiones de caries, ¿no? Esa facilidad para no tenerlas, había mucha de esta bacteria.
están intentando sintetizarla, intentando ver cómo pueden hacer algo con ella de alguna manera para que fuera una herramienta más en la protección frente a la caries. Tenemos que tener diente, tenemos que tener bacterias y tenemos que tener azúcares para que se produzca una lesión de caries. Importantísimo. Si no hay azúcares, las bacterias no van a poder hacer esa fermentación que produce esa desmineralización. Los carbohidratos, pues en realidad es que hay muchos, ¿no? Más llevado a la práctica, podemos pasar desde los azúcares muy evidentes, ¿no? que los que no dudamos ninguno, los azúcares ocultos que están en los alimentos o los carbohidratos, que en muchas ocasiones pensamos que son azúcares, los carbohidratos como tal, porque en realidad la palabra correcta es llamarle carbohidratos a todos estos. Pensamos que la pasta, el arroz, el pan, no tienen por qué llevar azúcar, pero en realidad son un azúcar. La glucosa, fructosa, galactosa son azúcares simples, monosacáridos, los que están compuestos por 2 moléculas de disacáridos. Los dos rápidamente son metabolizados por las bacterias, sobre todo los monosacáridos, por eso el azúcar cuanto más refinado, más aprovechado va a ser por las bacterias. Y por esa regla de 3 pensaríamos que los polisacáridos, los que tienen cadenas más largas, van a ser menos cariogénicos, pero sin embargo, como requieren mucho tiempo para ser degradados, mantienen también el pH bajo durante más tiempo. Y ese es el otro factor que nos falta. Tenemos dientes, bacterias, azúcares y el tiempo. El tiempo también es muy importante en esta ecuación. A mayor número de ingestas, más picos de pH ácido tenemos por aquí. Esto es algo muy importante que suele pasar en muchos pacientes que vemos que en realidad quizá no hay tantos consumos de azúcares libres, pero sí que hay muchas comidas durante el día o comidas eternas, ¿no? Esas, bueno, cuando podíamos ir a los parques y estar allí, esas meriendas eternas de darle un mordisco, irse, darle otro mordisco, hacía que durante mucho tiempo se estuvieran manteniendo picos del pH para abajo y no tuviéramos picos de remineralización de volver a subir ese pH. Caries en cifras es la enfermedad más prevalente en el mundo, coronavirus aparte. En España la padecen, esto es unas cifras de hace unos años, 17,4% de los niños de 3 años, llega hasta un 45% en los niños de 12 años. Son cifras realmente muy altas para una patología, ¿no? De la que estamos como tan acostumbrados que no la asociamos como tal, ¿no? De hecho, muchas veces decimos, tiene una caries o tiene una lesión de caries porque tiene una patología que es la caries, ¿no? Y si habláramos de cualquier otra patología que está presente en el 45% de los niños, pensaríamos que es una enfermedad terrible, ¿no? Y la caries pues, la tenemos como más normalizada. Que yo me hice cuando empecé a meterme un poco a esto de la relación de la caries y la lactancia, porque la verdad es que a mí en la universidad no me hablaron de lactancia ni para bien ni para mal. Yo no estudié nunca las caries de la lactancia ni nada por el estilo. Sí que en aquel momento se estilaba la caries del biberón, que se llamaba así. Ahora ha cambiado de nombre. Pero nunca me hablaron de lactancia. Y cuando con el paso de los años y después de ser madre, empecé a oír que había profesionales que relacionaban las caries con la lactancia, empecé a preguntarme por qué, ¿no? Y qué explicación fisiológica o biológica podría haber en ello. Y una de las preguntas que me hice es si siempre hubo caries. Ernest Hutton dijo que los dientes manipulados son el resultado de los alimentos manipulados. El doctor Brian Palmer, que fue un odontólogo que dejó mucho de su conocimiento a libre disposición. Si ponéis su nombre en Google encontráis varias presentaciones que hizo y textos, están en inglés. Dijo que no es científicamente razonable que un proceso natural como el amamantamiento cause caries. Si los niños hubieran perdido sus dientes en el pasado, habrían muerto, no habrían sido capaces de masticar la comida o habrían muerto a causa de una infección dental. Fisiológicamente no tendría mucho sentido que la lactancia produjera caries. Respecto a la antropología, hay estudios antropológicos de diversas localizaciones que demuestran que la gran mayoría de los dientes estudiados no había caries.
Según los individuos aumentaban en edad, aumentaba la prevalencia de caries, siendo variable entre las poblaciones y podían subir o bajar más en función de la dieta que tuvieran, ¿no? Por ejemplo, había una mayor incidencia de caries en poblaciones en las que se intensifica la agricultura, poblaciones cercanas a las playas donde tenían más dátiles. Había ciertos estudios que hablaban de encontrar más cráneos con lesiones de caries. Civilizaciones posteriores, como poblados medievales, tampoco encontraron una relación importante entre niños y caries. Y otra pregunta que nos podemos hacer es si el resto de los mamíferos que maman tienen caries. La caries afecta mucho más a la especie humana. En la naturaleza, el resto de mamíferos rara vez padece caries. Generalmente suelen ser animales domésticos a los que les damos nuestra comida. Y otro punto importante también a saber es que las crías de primates se destetan cuando aparecen los primeros molares permanentes, y esto en los humanos ocurre entre los 5 y los 7 años. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué lleva la leche para que de verdad sea tan peligrosa? Me gusta mucho esta imagen, esta infografía que habla de qué hay en la parte amarilla es qué hay en la leche humana, y en la parte salmón que hay en la fórmula. Si veis la lista de lo que se conoce, la lista de la fórmula se sabe porque se lo añaden, pero la lista de lo que hay en la leche humana es infinitamente más larga y aún así mucho seguramente de lo que no sabemos. La leche materna es de gran complejidad biológica. Además de proteger activamente, es inmunomoduladora, no solo transfiere protección contra infecciones, sino que también estimula el desarrollo del sistema inmune. Tiene muchos componentes antiinflamatorios. La protección de la lactancia se observa mejor durante la vida temprana y continúa en proporción a la frecuencia y duración de la misma durante el resto de la vida. Y el calostro y la leche madura tienen componentes antiinfecciosos, tanto humorales como celulares. ¿Qué hay en la leche entonces que pueda ser tan peligrosa? Pues el principal sospechoso es la lactosa, que es un carbohidrato no especialmente cariogénico. Curiosamente, cuando hablamos de alimentos fuera de la lactancia humana, la leche se considera bastante protector de la salud dental, ¿no? Es un nutriente específico para lactantes. La lactosa necesita de la enzima lactasa para su digestión, que está presente en el intestino delgado, y su alto nivel facilita la absorción de calcio y hierro en el intestino y promueve su colonización con el Lactobacillus bifidus, que proporciona energía y participa en la formación de galactolípidos necesarios para el sistema nervioso central. Vamos, que es bueno para el sistema nervioso central. En la leche encontramos inmunoglobulinas, que lo diferencia de cualquier otro alimento que podamos encontrar porque es un alimento vivo. La madre fabrica anticuerpos para las bacterias con las que entra en contacto y estas pasan a su leche, ¿no? Incluso se habla de esa posibilidad de diálogo entre las bacterias a las que expone el bebé en el pezón a la madre y las inmunoglobulinas específicas que pueda fabricar ella, ¿no? Todavía hay mucho que estudiar en ese campo, pero se habla en esa línea. Por ejemplo, de las inmunoglobulinas que hay en la leche, IgA y IgG, actúan contra el Streptococcus mutans. En la leche también tenemos lisozima hiperoxidasa, que tiene acción microbiana. Esto lo voy a pasar rápido para no aburriros mucho. La composición de la leche, la cantidad de hierro y lactoferrina es algo muy interesante, porque las bacterias necesitan hierro y la leche materna tiene una menor proporción de hierro que otros tipos de leche, pero su aprovechamiento es mucho mayor. O sea, la naturaleza ha creado un mecanismo capaz de mandar algo para que sea más aprovechado por la persona que por las bacterias, ¿no? Del hierro que somos capaces de absorber sería el 70% de la presente en la leche humana, el 30% en la leche de vaca y el 10% en sucedáneos de leche materna. Por eso le añaden mucho más hierro para conseguir el nivel de absorción óptima. La ferrina tiene una importante acción antimicrobiana porque priva a las bacterias de ese hierro y lo libera solo cuando los receptores específicos son la transferrina y aumenta la absorción.
La lactoferrina es una proteína multifuncional con un montón de propiedades. Como veis, es mucho más complejo en realidad muchos de estos componentes que el solo pensar que tiene lactosa. La caseína es una proteína importantísima en la leche. Derivados de la caseína se añaden algunos dentífricos, son una opción de tratamiento para mejorar la prevención. La lisocima también tiene una acción antimicrobiana. La arginina y la urea, que son aminoácidos. La arginina también se añade en algunos dentífricos, mejora la capacidad preventiva, y todo lo tenemos gratis en la leche. Minerales como el calcio y el fósforo, que tienen un papel muy importante en la remineralización. Y otras características importantes de la leche es su nivel de pH, que oscila entre 7.1 y 7.7, o sea que por sí misma no va a originar una desmineralización, ¿no? Llegar a ese pH de 5.5 o 4.5 cuando tenemos flúor, en el que se producía la desmineralización. Si comemos un limón, por ejemplo, estamos mucho más cerca de llegar a ese pH de desmineralización. La saliva necesita más trabajo para compensar, para hacer esa capacidad buffer de la que hablábamos antes. Y otra característica de la leche es que tiene un alto contenido graso. Alimentos más grasos hace que la superficie del diente esté más resbaladiza y las bacterias se pegan peor. En la microbiota de la leche materna, que es otro tema también interesantísimo del que sabemos todavía muy poco, se suelen aislar bacterias como estafilococos, estreptococos, y son muy importantes en la exclusión competitiva. Esto es una teoría que habla de que si dejamos colonizar por las bacterias presentes en la leche materna la boca y bueno, todo el tracto digestivo, ¿no? del lactante, habrá menos sitio para las bacterias malas, ¿no? Es como que hay un sitio fijo y si la mayoría de las sillas las cogen las bacterias buenas, pues vamos a dejar menos sillas para las malas. Hay otra teoría también muy interesante del mismo equipo que estaba investigando sobre ese dentisani del que hablábamos antes, esa bacteria buena. Hablaba también en una charla que presencié hace no mucho de un proceso que se llamaba tolerancia inmunitaria. Espérate, que lo tengo por aquí, que tiene un nombre que no me acordaba yo muy bien. Y os lo voy a decir porque es muy curioso. La hipótesis de la tolerancia inmunológica era que estaban investigando si las bacterias presentes, las que le llegaban al bebé estando en la tripita de su madre, el bebé las reconocía siempre como buenas y luego iba a tener más tendencia a que le colonizaran esas bacterias porque ya las había reconocido como buenas, ¿no? Siendo esto muy importante el papel de la salud en la madre, ¿no? Como, por ejemplo, una buena salud bucodental en el embarazo podría prevenir, entre comillas siempre, porque hay muchos otros factores, y hacer una mejor salud bucodental en el lactante. Otro punto importantísimo es la disposición del pecho dentro de la boca, ¿no? A la hora de asegurar que la lactancia materna pueda producir caries, tenemos que tener muy claro que la disposición del pecho dentro de la boca a la hora de mamar hace que la leche no bañe las superficies dentales, ¿no? Sino que se exprese mucho más atrás. Por el contrario, con el biberón sí que se reparte más a lo largo de la boca. Y lo que no podemos olvidar es la otra realidad de la lactancia, que es una relación entre dos personas. En muchas ocasiones en la lactancia hay succión no nutritiva, bueno, muchísimas. Quienes hemos amamantado de manera ininterrumpida sabemos que gran parte de la lactancia no es solo leche y que hay mucho más, ¿no? La lactancia seca también es otro punto importante que seguramente muchos profesionales que hablan de la relación caries y lactancia desconocen, ¿no? Y es la posibilidad de amamantar, de seguir amamantando a un bebé a pesar de no tener producción de leche. La lactancia materna es mucho más que leche y la leche materna es mucho más que lactosa. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Tiramos del hilo y decimos, ¿de dónde partimos para haber llegado a este punto? Pues partimos de una época en la historia en la que hubo una normalización de la alimentación con fórmula artificial,
coincidía más o menos con cuando nació la Liga de la Leche, ¿no? Porque nació en ese momento en el que se normalizó tanto la alimentación con fórmula que había grupos de mujeres que intentaban recuperar aquello que les habían quitado, ¿no? Y hay, por supuesto, un profundo desconocimiento de la fisiología de la lactancia. Aquí tenemos un anuncio de Nestlé de la época que habla por sí mismo. Uno de los primeros estudios que hay que habla de la relación caries-lactancia es este, y es simplemente un reporte de un par de casos de un doctor al que le llegaron 4 pacientes, caso 1, 2, 3, 4 pacientes a su consulta con lesiones de caries. Y esos pacientes, bueno, le llegarían muchos con lesiones de caries, pero estos en concreto tenían algo en común y era que eran amamantados. En una época en la que muy pocas mujeres amamantaban, el llegar a la consulta con un problema y encontrar algo que salía de la norma hace, por supuesto, encender las alarmas y ponerlo como posible riesgo. No tiene más, nos puede pasar hoy en día con un montón de cosas, ¿no? Cuando desconocemos algo y se sale de lo normal, podemos pensar que quizás esa sea la causa. En la actualidad hay un mejor conocimiento de la lactancia materna, sin duda, de unos años para acá, al menos en los que yo estoy más activa en este mundo, desde hace 12 años que nació mi hijo mayor. 12 años he estado amamantando. Ha sido una época preciosa en la crianza y que además ha llegado a su fin hace poco. Hay mucho más conocimiento de la lactancia por parte de los profesionales en todos los campos, afortunadamente. Yo ahora estoy feliz de encontrar a muchos profesionales que en una u otra medida hablan de otra manera de la lactancia. Antes encontrábamos estudios que hablaban de los riesgos de amamantar más allá de 4 meses. Yo solamente leía ese título y se me salían los ojos de las órbitas. Luego pasamos a los 8 meses, luego a los 10, luego al año, luego la OMS ya dijo aquello de los 2 años y bueno, ya empezamos a hablar del riesgo de la lactancia más allá de los 2 años o de la lactancia nocturna. Bueno, hemos dado grandes pasos desde hace poco tiempo en el que éramos muy pocas las profesionales. Hubo un momento en la historia en el que yo creo que prácticamente éramos un par las que hablábamos de la lactancia en estos otros términos, ¿no? Ahora hay mayor búsqueda de evidencia, pero sigue habiendo muchos prejuicios sobre la lactancia. Respecto a la evidencia actual, ¿qué recursos disponemos cuando, por ejemplo, tenemos que llevar a nuestro hijo, nos dicen que tiene caries porque está tomando leche materna y queremos aportar documentación o queremos leer sobre el tema para tranquilizarnos? Bueno, esto, por supuesto, esta noticia cae como un jarro de agua fría, más aún si en la familia hay algunas presiones por parte de cualquier persona sobre destetar, sobre si ya son mayores, en fin, nos metemos en otro jardín ya muy amplio. Los recursos que podéis encontrar son este panfleto que hice en colaboración con la Asociación Española de Pediatría, con la doctora Paula La Laguna, una pediatra maravillosa, y con Irene Iglesias, que es una odontopediatra fantástica. De hecho, se me ha olvidado decir al principio que lo afortunada que era de poder estar en esta sesión, ya que era online, porque teniendo en Segovia esa gran profesional que tenéis, no dudo yo que sería la más indicada, ¿vale? Hicimos las 3 este folleto que podéis descargar. Los estudios no encuentran relación entre la lactancia y la caries, los estudios bien elaborados, bien juzgados. Hay un menor riesgo si hay lactancia materna hasta cierta edad, hay un mayor riesgo si la hay más de cierta edad, no encuentran ninguno de esos. La lactancia materna ininterrumpida o nocturna se tratan en muchos de estos estudios como hábitos nocivos y no como actos fisiológicos, y se sitúan directamente en el cajón de los factores de riesgo cuando podrían tratarse de todo lo contrario o no tener absolutamente nada que ver. Otro recurso maravilloso que tenéis, del que os ha hablado
Raquel, antes es este folleto que hicimos de salud bucodental y lactancia, editado por la Liga, en el que puede participar y elaborar el texto, que podéis también encontrar en la web de la Liga. Respecto a la evidencia actual, pues bueno, repetirnos un poco, no hay estudios que demuestren la eficacia de este té como tratamiento, no tienen en cuenta otros factores de riesgo, sitúan la lactancia materna como factor de riesgo y no indican la causa. En todos estos estudios, si no buscamos realmente, si no hacemos un cambio de enfoque, no vamos a encontrar nunca la verdadera causa, ¿no? Yo comparo mucho esto, aunque sea un poco simplón, con que si a un lactante le tratamos como factor de riesgo el que esté tomando pecho respecto a otra patología, probablemente lo vamos a encontrar. Seguramente si decimos que las personas que respiran es más probable que tengan enfermedades respiratorias, evidentemente pues, las van a tener. Y necesitamos evidencia. Es bastante injusto que se exija una evidencia científica para demostrar la inocuidad de un acto fisiológico como es la lactancia cuando para culpabilizarla no se exigió, ¿no? Ya veis que ese primer artículo que se nombra en muchas partes son 4 que entraban por la consulta haciendo una cosa rara que no hacían los demás. No necesitamos evidencia para desculpabilizar la lactancia, ni en esta ni en ninguna otra patología, es lo fisiológico, pero sí la necesitamos para seguir descubriendo verdaderos factores de riesgo, verdaderas características de la caries en sí que nos ayuden a la prevención o al tratamiento. Bueno, respecto a la lactancia materna nocturna, no me salto ninguna, ¿no? Respecto a la lactancia materna nocturna, que es ahora mismo ese cambio, ¿no? Hemos dejado de hablar de lactancia prolongada más allá de 4, 6, 8 o 10 meses, pero ahora ya estamos en la lactancia nocturna de alta demanda. Yo respecto a esto, tengo la creencia de que lo que algunos dentistas creen que la lactancia materna nocturna se parece más bien a esto, ¿no? Chorros de leche. Probablemente porque en muchas ocasiones esos profesionales no han conocido más que bebés muy pequeñitos mamando, ¿no? No han visto nunca a un bebé mayor. Lo que a las madres nos suele gustar pensar que es, pues es más bien esto, ¿no? Tu bebé rollizo ahí descansando, dormidos los dos. Y lo que en realidad es más parecido a esto, ¿no? Un bebé que de vez en cuando va a ir a la barra libre, una teta fuera del pijama durante toda la noche. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Una higiene deficiente, bacterias, alimentación, rasgos anatómicos. Vamos a verlos más o menos un poquito. Respecto a la alimentación dice la OMS que la reducción de ingesta de azúcares y una alimentación bien equilibrada previene la caries dental y la pérdida prematura de dientes. Dice que no debería haber azúcar en la dieta antes de los 2 años porque crea una predisposición a necesitar ese azúcar en el futuro. Y respecto a la alimentación bien equilibrada, dice que la leche materna es el mejor alimento para que el lactante crezca. Así que está claro. Hábitos alimenticios saludables, los alimentos lo más cerca posible de su estado natural. Leche y queso generalmente se consideran factores protectores por sus altos niveles de calcio y fósforo y por su contenido graso también. Alimentos de consistencia dura. En esto también para el desarrollo de los niños es extremadamente importante el que utilicen sus dientes, ¿no? Que utilicemos el órgano realmente, haciendo una masticación alternante bilateral enérgica. Podría ser baby led weaning, si queréis llamarlo así. Podría ser le damos los alimentos que tenemos por casa según creemos conveniente en función de la edad y de las características del bebé si tiene algún problema alérgico además. Los azúcares añadidos deben suponer menos del 10%, nunca más del 10% de la energía de la dieta. Hay que tener en cuenta el número de ingestas, la textura y la preparación, lo que hablábamos antes del hacer muchas comidas, la alimentación frecuente. Alimentos de consistencia blanda y pegajosa van a ser más cariogénicos que los que son duros. Finalizar las comidas con alimentos con un pH más ácido va a hacer que tarde más en recuperarse el pH de la boca. Y como dato curioso, hoy en día las bebidas refrescantes habían apartado a la bollería industrial como causa principal de caries. Respecto a las bacterias, favorecer la colonización de bacterias no patógenas de la leche materna, cuidar la salud oral de los principales cuidadores.
La transmisión en las escuelas, de esto se hablaba mucho más antes cuando se pensaba que la caries era sobre todo una enfermedad infecciosa. Aún así, yo creo que esta parte tampoco ha de dejarse de lado. La anatomía dental, unas superficies más lisas van a ser más fáciles de limpiar y va a ser más difícil que se pegue una bacteria que a unas que son mucho más rugosas. Respecto a la anatomía dental, importante, los dientes de leche suelen estar separados por diastemas que facilitan la higiene. Cuando no están y están muy pegaditos, es importante limpiar esos espacios interproximales. Otros rasgos anatómicos, frenillos excesivamente cortos, por ejemplo, dificultan la movilidad y entonces pierde la capacidad de limpieza, de autolimpieza, la autoclisis de la lengua. Defectos del esmalte, dientes que aparecen así. Si tenéis una pantalla grande podéis ver un defectito del esmalte en ese niño. Respiración oral, muy importante también, es una condición que predispone a la caries, aumenta la sequedad de la boca simplemente por el hecho de tener la boca abierta y de que pase el aire por ahí y por tanto hay menos saliva y entonces tenemos un agente protector importantísimo que no está. La respiración oral es importante conocer las causas y valorarlo, valorar todo lo que está ocurriendo. Respecto a medicamentos, hay medicamentos que tienen como efecto secundario disminuir la cantidad de saliva. Muy importante saber si tenemos que aplicar estos medicamentos, que los profesionales nos indiquen que este es uno de sus efectos secundarios y cómo hay que cuidarlo, como por ejemplo ciertos aerosoles. Medicamentos con azúcares añadidos, en esto hay un truco muy bueno que es buscar en Google listas de medicamentos aptos para niños con diabetes. Y entonces nos salen listas de de medicamentos que están libres de azúcares. Otros factores, las patologías que cursen con hiposialia, o sea, con hacer menos saliva, bebés prematuros, que se sabe que tienen cierta predisposición a determinados factores de riesgo, como algunos defectos del esmalte, el estrés y problemas digestivos como el reflujo, que también son muy frecuentes en la primera infancia. La saliva es importantísima. La saliva es un fluido maravilloso, igual que es la leche humana. Neutraliza ácidos, forma una película protectora, lubrifica, antibacteriana, reduce la capacidad de adhesión de las bacterias, aporta iones al medio, tiene capacidad de aclaramiento y amortiguadora, que es de la que hablábamos antes, en la que es capaz de recuperar el nivel de pH normal de la boca. ¿Y qué cosas disminuyen el flujo de saliva? El estrés, el tabaco, las enfermedades de las glándulas salivares, patologías que cursen con ello, insuficiencia renal crónica, alcohol, tóxicos. ¿Cuáles son los componentes de la saliva? Pues aquí nos pasaría igual que con los de la leche, que hay muchísimos, muchos muy interesantes, muchos que están en común con la leche materna y no es de extrañar porque ambos fluidos son fluidos naturales, fisiológicos, complejos, elaborados por glándulas, ¿no? Yo cuando a la consulta viene alguien preguntándome, por no enrollarme, porque cuando alguien me pregunta sobre la relación lactancia-caries, me es difícil sintetizar, pero cuando me preguntan, pues una de las cosas que suelo responder es que no se puede comparar un alimento a un fluido complejo, elaborado por una glándula, hecho a la medida para su hijo, ¿no? Nadie me puede comparar algo que puedes coger del armario con la leche humana. El flujo normal de saliva no estimulada es de estos mililitros. Hay patologías, que pueden bajar de ello. El pH normal depende de la concentración de bicarbonato también, que es el encargado de nivelarlo. Y muy importante, en la infancia tragamos saliva unas 600.000 veces al día. Cuando somos adultos, el doble o más del doble. Esto es importantísimo también a la hora de cómo están dispuestas las estructuras orales, ¿no? Hablábamos antes de que con la lactancia materna favorecíamos que la musculatura se colocara donde debería colocarse. Por ejemplo, una de esas problemas que podían derivarse es una deglución atípica. Imaginaros si la lengua con toda su fuerza está colocándose en un sitio donde no debe estar colocado 1000 veces al día. Pues se van creando descompensaciones una detrás de la otra. ¿Qué podemos hacer en la prevención y qué podemos hacer para el tratamiento? Aquí tenemos unos cuantos. El flúor es sin duda uno de los más importantes, previene la lesión de caries, disminuye ese pH que hemos hablado antes, ayuda a remineralizar lesiones incipientes, se pueden parar, lesiones de caries que acaban de empezar. Su uso es tópico, no lo queremos tragar, lo queremos en el diente.
Luego veremos otro documento también, pero a grandes rasgos y para que sirva como de parte más útil de la charla para conseguir un buen uso del flúor, que sea seguro. Cepillo seco, no lo mojamos, colocamos una poca cantidad, como un granito de arroz para menores de 3 años, como un guisante a partir de 3 años y adultos también. Y después de lavarnos los dientes no nos enjuagamos, solo animamos a escupir, ¿vale? El enjuague aumenta el riesgo de ingestión en niños porque lo que no saben es manejar el agua y después escupirla. Y tanto en adultos como en niños arrastra ese flúor que queríamos dejar tópico, ¿no? Esa medicina que habíamos llevado en ese vehículo, que era la pasta de dientes y el cepillo, lo retiramos en cierta parte. 1000 partes por millón es la cantidad mínima a partir de la cual tiene efecto el flúor. Se sabe, en algunos estudios nos lo han dicho, que menos de 1000 partes por millón tenía efecto placebo. Los enjuagues se sabe que son útiles solo en dentición permanente a partir de los 6 años, o al menos más útiles. Mucho más importante respecto al flúor, el que tiene mayor número de estudios, más comprobada su eficacia, es el flúor en la pasta de dientes. También es interesante el barniz profesional que aplicamos en las clínicas cuando lo consideramos necesario. Los selladores son otra arma con las que contamos. Niños, bueno, los selladores han tenido su época en la historia, ha habido momentos en los que se promovían más, momentos en los que se promovían menos. Su función es hacer de esos surcos, cuando las muelas están recién erupcionadas, esas montañas son muy montañas y donde hay mucha montaña hay mucho surco también, ¿no? Hay grandes valles. Pues viene a ser un liquidito que se parece mucho al empaste, que se coloca en esos surcos para que la superficie sea menos abrupta. Aquí tenemos un poco completando lo que decíamos del flúor. Hace beber 2 cepillados al día, idealmente después de cada comida. Si no, pues eso, mínimo 2. En niños yo siempre digo que es interesante hacer más de 2 porque es muy fácil el día que llegas tarde, el de que se quedó dormido en el coche, el que volvió de... Ahora hacemos un poco de menos vida, pero bueno, fuera de casa. Vida en casa hacemos. Barrer todas las superficies del diente. El cepillo tiene que estar en buen estado, no debe estar despeluchado. Hay que cambiarlo cada 3 meses. En niños el cepillo tiene que estar adaptado a su edad, su capacidad de manejo. Un cepillo que les guste a todos. Que le gusta que a los adultos que manejan el cepillado, al niño, que estén todos cómodos. Se debe lavar los dientes de la erupción del primer diente. Y el cepillo tiene que estar cepillado, supervisado por adultos en mayores y realizado por adultos en niños más pequeños. Decimos que hasta que no tienen la capacidad de escribir de seguido, de atar los cordones de los zapatos, no han adquirido el nivel de motricidad suficiente como para poder limpiar todas las esquinitas a las que hay que llegar, todos los recovecos. Así que en torno a los 6, 7, 8, dependiendo del niño, de la práctica que tenga y de muchas otras cosas, el cepillado debería estar realizado por un adulto. ¿Y qué debemos hacer los odontólogos? Educar para la prevención, educarnos en la higiene, en el uso de flúor, en las revisiones, un correcto diagnóstico y tratamiento, saber reconocer y minimizar los factores de riesgo, reconocer y manejar los factores protectores que estén mermados, no juzgar las decisiones de las familias, sean las que sean, y promover la lactancia materna como profesionales de la salud que somos. Solo como curiosidad también, porque me llamó mucho la atención, la verdad, la guía de práctica clínica para la prevención y tratamiento no invasiva de la caries dental, publicada en el 2014, se habla de que es importante que los profesionales de la salud bucodental y también el resto de profesionales ofrezcan mensajes correctos y basados en la evidencia científica y que estos mensajes estén actualizados. En otra parte de ese documento dice que los resultados de diversas revisiones sistemáticas que han examinado la relación entre lactancia y caries no han sido concluyentes. Sin embargo, más abajo dice, se recomienda advertir a las madres de que la lactancia en exclusiva es un posible riesgo de caries y es necesario iniciar el cepillado con pasta dental fluorada tras la erupción de los primeros dientes, especialmente en casos de lactancia a demanda nocturna de alta frecuencia. Choca mucho encontrar la primera afirmación con la segunda, ¿no? Es un poco como que es un camino que cuesta. Venimos arrastrando sin ningún rigor científico, decir que la lactancia materna es un factor de riesgo y dar ese salto como que da vértigo. También en ese mismo documento veis un gráfico. A la izquierda la lactancia exclusiva, a la derecha
nada de lactancia, en medio porcentajes de mixta con cuarta lactancia más o menos. Y después de ver este gráfico en el que se ve claramente que la parte de la izquierda son muy altas en el sin caries y en el riesgo bajo, y que ahí está el 0% en el riesgo medio o en el riesgo alto, que pasa lo contrario con la ausencia de lactancia, la frase que encontramos es que los autores de esta guía entienden que la recomendación de la OMS de promover la lactancia exclusiva en menores de 6 meses no implica un mayor riesgo de desarrollar caries dental. Cuando es evidente que en realidad lo que este gráfico nos dice es que la ausencia de lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida es un factor de riesgo para desarrollar caries dental. ¿Qué podemos hacer las familias? Cuidar nuestra salud y la higiene oral, establecer lo que llamamos un hogar dental, hacer revisión con un profesional bien formado desde la erupción del primer diente, valorar los riesgos, variabilidad individual, hacer un diagnóstico individualizado por parte del profesional, la higiene del bebé desde el primer diente. Hay quien habla también de la higiene antes del primer diente. Bueno, se habla de eso más que como necesario, porque si no hay diente es una de las 4 cosas que tiene que haber para que haya una caries, tiene que haber un diente. Pero se habla como posible hábito, rutina, ¿no? Como el establecer algo rutinario. En mi experiencia, yo creo que por mucho que hubiera pasado gasitas a mis hijos cuando eran bebés o a cualquier otro de los pacientes, amigos, compañeros de mis hijos que conozco, tienen luego épocas en la vida mejores y peores. Esto llega y un día dicen que te cepilles tú y luego pasan otra época mejor, y habrá hogares más rutinarios sin duda en los que encaje fenomenal esto, pero desde el punto de vista profesional, imprescindible no es, ¿vale? Al menos 2 cepillados, una pasta dentífrica de un contenido igual o mayor a 1000 partes por millón de flúor desde que aparece el primer diente, y de 1450 a partir de los 3 o 6 años. Entre los 3 y los 6 tenemos ahí una etapa puente en cuanto que depende del nivel de riesgo, vamos a pasar de unas partes por millón a otras. Mantener una dieta saludable, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, complementando con otros alimentos hasta los 2 años al menos y hasta que la madre y bebé deseen. En la página web que tiene mi nombre y mis apellidos, carolinajimenezyuste.com, podéis encontrar, descargar algunos de estos documentos. Aquí tenéis el de recomendaciones de higiene y cuidado dental, que sintetiza un poco todo lo que habría que hacer respecto al cepillado de dientes y demás. Los entrego también en consulta cuando la primera vez que veo a un niño. Hacerlos para adultos, lo tengo en mente, porque es cierto que luego en niños hablamos mucho de esto y trabajamos mucho la prevención y se nos olvida que en realidad venimos de un tiempo en el que había muy poca prevención y muy pocos adultos saben que todo esto también es aplicable a ellos. También se pueden descargar las recomendaciones de alimentación, van más orientadas a la caries en concreto. Después se puede tener en cuenta la alimentación desde el otro punto de vista, que es el desarrollo dental, el cómo la masticación enérgica va a conseguir que las estructuras crezcan más en armonía, que la función hacia el órgano y que tenemos que hacer función, que tomamos alimentos muy procesados y que debemos hacer trabajar más a nuestra boca, a nuestros dientes, a nuestra musculatura. Estos todavía no están disponibles en la web porque no me ha dado tiempo a subirlo, no me da la vida, la verdad. Unos son recursos para familias, vídeos que se pueden ver, actividades que se pueden hacer. Yo en esto tengo una manía y es que me gustan mucho o me disgustan mucho, depende de cómo traten el tema ir al dentista, ¿no? No sé, para mí la serie que veo en la que el protagonista, que es siempre súper valiente, en ese capítulo va al dentista y está escondido por la casa, pues yo si fuera un niño algo sospecharía, ¿no? Digo, este que siempre va a todo, al dentista no quiera ir, bueno, no debe ser nada bueno puedes esperarte. Así que ahí he hecho un recopilatorio de quienes hablan pues de una manera más amable o desde el miedo a lo desconocido, que me parece mucho más comprensible, ¿no? Yo también a mis años, sí, voy a un profesional al que no he ido nunca,
o voy a hacer cualquier tratamiento o X, pues una siempre lleva su miedo por dentro, ¿no? De lo que va a pasar, de ir a un sitio, pues esto a los niños les pasa igual y es perfectamente comprensible. Os subiré ya porque tengo esto escrito desde hace no sé cuánto y no me ha dado tiempo a terminarlo. En los recursos para familias también una lista de cuentos. A mí los cuentos me encantan, me parecen que son historias que con muy poco te dicen mucho. Y ahí es una recopilación de cuentos que hablan sobre higiene dental. Del mismo modo, intento que la higiene dental aparezca de manera correcta, ¿no? Que no aparezcan enjuagándose con agua después o similares, y que hable desde una perspectiva amable. Hay más de los que están en este listado porque he ido descubriendo más y los he ido añadiendo y dentro de poco intentaré subirlos también a la web. Vale. Como conclusiones, la leche materna es mucho más que un alimento, es una manera de amar, de relacionarse con nuestros hijos. Para un bebé el pecho de su madre es mucho más que leche, que no hay que infravalorar estos aspectos de la lactancia, que nunca hay que juzgarlos. La leche materna contiene además muchos componentes beneficiosos para la salud bucodental y para la salud general. La leche materna, igual que la saliva, es un fluido glandular de composición y propiedades complejas, adaptado a las necesidades de cada especie. Que no hay evidencia que demuestre que la lactancia materna provoque caries, que un niño amamantado, esto es importantísimo, tiene el mismo derecho a uno que no lo es, a que se le realice una historia clínica completa y se identifiquen los factores de riesgo de esto. Profesionales que estamos en esta línea estamos cansadas, y lo hablo en femenino porque somos mujeres, estamos cansadas de ver cómo acuden niños a segundas consultas a nuestras clínicas a los que apenas les han mirado, en la historia clínica han dicho que tomaban pecho y se acabó la consulta ahí. No han indagado más, no han indagado nada de su historia clínica, de sus factores de riesgo. Muy importante conocer las medidas de prevención y tratamiento también. Los riesgos de la alimentación artificial superarían con creces al de caries, que además no existe, que no hay evidencia que demuestre que el destete nocturno disminuya el riesgo de padecer caries. No se han hecho estudios en los que un grupo destetara y otro no, y el grupo de destete hubiera frenado sus caries, y probablemente no lo habría. El destete abrupto no deseado genera estrés y ansiedad, y si os acordáis, el estrés era uno de esos factores de riesgo para la caries y para que se disminuyera el flujo de saliva. Y que los odontólogos, como profesionales de la salud, tenemos el deber de promover y de proteger la lactancia materna. Y nada, solo agradecer de nuevo a Raquel, a todas las compañeras de la Liga de la Leche y al Ayuntamiento de Segovia el haberme permitido estar aquí. Muchas gracias. Un placer, Carolina. Un gusto. Seguro que hay un montón de preguntas. No sé, a mí se me ocurren unas cuantas, siempre se me ocurren unas cuantas que son las que me suelen hacer las mamás, pero prefiero que primero te pregunten las dudas la persona que quiera hablar, que yo creo que no va a haber problema porque no somos demasiadas, simplemente que quite el micro, o sea, que se lo ponga, perdón, porque estamos desconectados, ¿vale? Somos tímidos. A mí me pasaría igual, ¿eh? Yo no hablaré, porque tengo que hablar, si no, no hablaría. Mira, alguien se ha desconectado. Hola, sí, yo aparezco como JL, pero soy Mónica. Quería agradecer también la intervención, que me ha resultado muy interesante, y pido ya disculpas por la pregunta que voy a hacer, porque como estoy con mi hijo aquí bastante entretenida, pues a lo mejor lo has explicado o no lo he entendido yo bien, pero bueno, quería preguntarlo. He creído entender que las partes por millón de flúor que recomiendas en los dentífricos es al menos de 1000, porque por debajo de esa cantidad tienen efecto placebo. Sí, hubo una revisión Cochrane, que es una revisión de revisiones, en el que se revisó toda la pila de evidencia que había respecto a la cantidad de flúor en las pastas de dientes y a su efecto en la prevención. Y se vio que menos de 1000 partes por millón no tenían efecto. Vale, pues... Por lo tanto, la recomendación oficial es a partir del primer diente, 1000 partes por millón. Vale, pues genial, porque yo la que tengo todavía no tiene los 3 años, es de 500 partes por millón, o sea que no... Algunas marcas o no se han actualizado o no quieren actualizarse porque
hay profesionales que siguen recomendando que no tengan flúor o que tengan menos cantidad y se siguen vendiendo. Vale, muchas gracias. Y luego aprovecho otra cosa que es que ahí he tenido ya más jaleillo y no me he enterado muy bien. Cuando hablabas de la relación, bueno, que aparte estoy muy de acuerdo con eso que has dicho, que parece que a la lactancia materna se le quiere buscar todo tipo de influencias, muchas veces negativas. Yo tampoco entiendo bien esto por qué. Pero me ha parecido entenderte como que hay una relación beneficiosa, no sé si lo he entendido bien, ¿eh? Una relación beneficiosa hasta determinado tiempo de lactancia, pero que a partir de más tiempo de lactancia sí que puede incrementar el riesgo de tener caries, ¿o es que eso lo he entendido mal? No hay evidencia de que a partir de un determinado momento haya más riesgo. De hecho, es muy difícil ponderar eso porque a partir de los 6 meses aparece otra alimentación. Por eso los estudios se pueden hacer respecto a la lactancia en los primeros 6 meses de vida, en los que es el alimento exclusivo. Y durante esos primeros 6 meses de vida se vio que evidentemente había un elemento protector, llamémosle, ¿no? Que me gusta más bien decirlo al revés, que la ausencia de lactancia es el que es un factor de riesgo. Pero no es que a partir de una determinada edad sea un factor de riesgo. Vale, ok, ahora sí, lo he entendido. Muchas gracias. Nada. Probablemente, si se enfocara esto de otra manera, podrían aparecer estudios que nos dieran otra perspectiva, ¿no? Lo malo es que eso, a partir de una determinada edad, a la lactancia en el estudio en sí, en el enfoque, aparece como factor de riesgo. Y entonces ponen en el mismo saco esto que el tomar refrescos, que el... No tiene sentido. Sí, desde esa perspectiva es imposible tener una evidencia. Vale, claro. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Nada. ¿Tenemos a alguien más sin micro? Pone Juan Felobato. No sé si quiere preguntar algo. Juan Felobato era yo. Ah, perdón. Vale, fenómeno. Vale, bueno, pues en el chat nos pone María Ángeles, que estupenda presentación, Carolina, que siempre me encanta escucharte, es nuestra compañera. Y Pilar nos pone, no pregunta, solo agradecer el tema tratado porque es poco habitual. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No tienen dudas, no me lo puedo creer. Si luego surge alguna duda, por supuesto, bueno, como ya ha dicho Raquel antes, podéis escribir, me lo hace llegar y yo encantada. Vale, yo tengo una pregunta, lo que sea. Si no sale te la voy a hacer yo, ¿no? Entonces me ha encantado ver una fotografía que está ahí el niño con la seda dental, con esos palitos de seda dental, porque todos sabemos que sí es difícil manejar el cepillo de dientes a un niño de 5 años o de 4. Utilizar el hilo dental es, bueno, yo estoy todavía aquí luchando con mis hijos. Entonces, esos palitos me parecen interesantes, pero mi marido y yo siempre tenemos la misma duda, ¿antes o después del cepillado? Debería ser antes. Porque limpiando antes, en realidad con el arco dental o con la seda dental, el palito es el arco que parece como un tirachinas, es cómodo para utilizar en los niños y adultos también. Con eso consigues que las fibritas que se habían colado entre uno y otro desaparezcan. Cuando después pasas el cepillo, los pelos y el flúor que van ahí en la pasta van a conseguir llegar mejor a los recovecos. Así que lo ideal sería primero pasar la seda y después cepillarse. Y una pregunta que me hacen mucho, bueno, o niños que tenemos en revisión, que esto sé que es poco habitual y que hay muchos profesionales que no lo hacen, pero yo intento respetar el ritmo de los niños y a lo mejor hay niños que tienen algún agujero en sus muelas, sus dientes y que no están listos para que todavía sean tratados, ¿no? Entonces hay que limpiar esos agujeros mientras tanto. Y en adultos, pues por multitud de causas, porque tienen implantes, puentes, huecos, lo que sea. Siempre me dicen, es que si no me enjuago después, no me quito el resto de las cosas. Si pasa eso, lo mejor es enjuagarse primero, quitas trozos y después ya cepillas. Fenómeno. Otra pregunta que seguro que te hacen mucho en la consulta, y no sé si las mamás que tenemos, bueno, algunas sé que tienen niños mayorcitos. Entonces, ¿qué tiene que llevar mi hijo al recreo? Porque
no se va a lavar los dientes después, ¿no? Entonces, sí que nos has hablado de qué comer, qué alimentos, además, ampliamente, qué alimentos pueden ser un poco Sí. que favorecen o evitan la posibilidad de caries, ¿no? Como los lácteos, lo has dicho, pero ¿qué alimentos, o sea, si le tengo que llevar un bocadillo, ¿cómo tiene que ser ese bocadillo? Luego hay, Vale. por otro lado, hay mucha gente que, como tú has dicho, la fruta son carbohidratos, es todo glucosa. Entonces, hay muchas familias que piensan que, claro, la fruta si es todo azúcar, ¿cómo vamos a llevar fruta, no? Entonces, ¿qué alimentos tendríamos que llevar? Tú has dicho que lo más cercanos posible a Estado cómo salen natural. eso es, a su estado natural, pero bueno, danos ejemplos, porque supongo que a muchas mamás eso, ¿qué más da? Pan de panadería que pan de molde, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. cuéntanos. Bueno, yo tengo que decir que esto seguramente lo respondería mejor un nutricionista, pero de lejos, y que yo de esto he aprendido mucho más con las familias de lo que yo misma sabía. En ocasiones pido hojas de dieta a familias que me dicen, no, si nosotros no tomamos azúcares, y la verdad es que me traen hojas de dieta que me maravillan. Me maravillan, yo jamás he conseguido que mis hijos tengan una dieta tan fabulosa como la que hacen. Y ahí he visto, la verdad es que unas ideas maravillosas. Así que mi primera sugerencia sería que si este tema os importa bastante, busquéis por foros, entréis en páginas, en grupos de alimentación saludable, de alimentación real, de todo este tipo de cosas, porque ahí se encuentran ideas de snacks saludables fantásticas, fantásticas. Así a grandes rasgos, y sobre todo ahora que si ya antes el cepillado en los colegios era complicado dependiendo del cole, ahora se está tornando imposible, ¿no? Con la situación sanitaria que tenemos. A grandes rasgos, como decía, pues siempre alimentos duros mejor que pegajosos, porque van a arrastrar cuando tú muerdes algo duro, no se va a quedar tan pegado como si comieras algo pegajoso. Tener mucho cuidado con los azúcares ocultos, lo que hablabas del pan de molde. El pan de molde normalmente suele llevar azúcar, salvo que lo hayas hecho en casa, y también tendrías que tener en cuenta que la harina fuera refinada o no. En comparación con el pan, que además es más duro, vas a favorecer también más el desarrollo de la musculatura. Y respecto al relleno, pues yo diría que podemos ver más allá de lo que estamos habituados, ¿no? Porque pensamos en un bocata y pensamos en esa crema de cacao, chocolate, avellana de azúcar o en cosas similares, y en realidad hay un universo súper amplio, ¿no? Yo he visto niños que comen garbanzos en cualquier momento del día, hummus, aguacate, que es súper graso y es un alimento estupendo. No sé, que ponen cosas que, que, que así de primeras no te salen como las habituales, ¿no? Y una cosa también importante respecto a esto, que me pasa mucho también habitualmente en la consulta, es el desculpabilizar a las familias si en algún momento no tienen ese snack tan saludable a mano, ¿no? A veces vamos corriendo, hacemos lo que podemos y a veces tenemos que pillar lo primero que cae. Pues pillamos lo primero que cae, ya compensaremos con otras. Pero en general, bueno, y la fruta que me decías, perdona, me lo he dejado. La fruta es verdad que tiene fructosa, pero dependiendo de la fruta y del momento de maduración, va a tener más o menos. Un plátano, por ejemplo, muy pasado, tiene mucha más cantidad de azúcar que una manzana, que además tiene una consistencia más dura, que va a arrastrar mejor, por eso lo de que una manzana alejaba al médico, ¿no? Y al dentista también, o una manzana al día a la salud, me acuerdo del refrán. Que el morder la manzana hace que se limpie la superficie solamente por el hecho de morderla. También dentro de las frutas, pues frutos rojos tienen menos cantidad de azúcar que otros frutos. En la fruta se puede tener en cuenta también que no sean muy ácidas, porque también bajarían el nivel de pH. Por ejemplo, pues a quien le gustan las naranjas o las mandarinas súper ácidas, van a tener un alimento entre manos con más capacidad de disminuir ese pH y de producir desmineralización que si eligen otro. Pero es difícil, esto es un tema difícil. Frutos secos, cuando ya tienen una edad, es un alimento estupendo, por ejemplo. Ya os digo, luego, yo creo que aquí eso,
el ver grupos, el ver ideas, de seguir a nutricionistas molones, ayuda mucho para encontrar alternativas. Pues muchas gracias. ¿Alguna duda más tenéis por ahí? Bueno, nos pone Pilar que eso es porque ha quedado todo muy claro, entonces nadie tiene dudas, con lo cual la verdad es que nos has dado un buen repaso con un montón de información por diferentes campos y... Me alegro. Hola, perdona. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero, me llamo Diana y quería preguntar si, porque nosotros de niños siempre nos han dado los enjuagues desde el colegio, todos los años, rigurosamente. A ver, más que una pregunta era confirmar si te he entendido bien. Sí. Has dicho que si la pasta lleva las suficientes partes por millón, no sería necesario utilizar el enjuague, ¿verdad? Sí. Y si sería posible, en vez de, por ejemplo, enjuagarse con agua, que a veces tienes trocitos de galleta o alguna cosa, enjuagarse con un enjuague, por ejemplo. O no, o mejor no. Bueno, una cosa es que a la hora del cepillado tú quieras quitar trozos grandes porque por la anatomía de los dientes o por las circunstancias se queden trozos grandes, que entonces te puedes enjuagar antes con agua y después cepillar para no arrastrar el flúor con el agua. Y otra cosa es el enjuague. En niveles de evidencia de flúor, de efectividad, está el primero, el de la pasta de dientes. En realidad es el artículo dental más estudiado. Hay mucha más evidencia de la pasta de dientes que de cómo hacer un empaste, de cómo se hace una endodoncia, de con qué cemento rellenarla o de lo que sea. Es lo que más evidencia tiene con diferencia. Y es el elemento más importante. Después, en evidencia, en efectividad, está el flúor que se aplica en las clínicas, los barnices que utilizan solo los profesionales. Y ya después, el flúor en los enjuagues. Se sabe que en dentición temporal no tienen mucho efecto, además de que tampoco suelen saber enjuagarse como para manejar tenerlo en la boca y escupir. Así que por eso hablamos de que puede ser efectivo su uso a partir de los 6 años. Tenemos ciertos protocolos, o al menos en la página de la Asociación Española de Odontopediatría, que la parte del flúor está bien, la de la lactancia, pues esta ya no voy a hablar de ella. Esa parte nos dice unos protocolos de qué utilizar en función del riesgo de cada paciente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hablamos de que niños con muchas caries, aparte y determinada edad, aparte del flúor, utilizamos el flúor en enjuague también. Ahí individualizamos el uso. Imprescindibles para toda la población y más cuando no hay lesiones de caries, por ejemplo, solo como prevención, no son necesarios. Y en personas con alto riesgo, quizá lo que tendría sentido, y mayores, ¿no? A partir desde los 6 años hasta adultos, el utilizar el enjuague de flúor en concentraciones semanales, usarlo todos los días. No sé si con esto resuelvo tu duda o te he liado más. Sí, no, muchas gracias. Nada. Luego, otra duda que me preguntan a mí a menudo es ¿en qué momento, después de terminar de comer, en qué momento hay que lavarse los dientes? Es decir, ¿estás muy a gusto o estás de boda o estás de sobremesa? ¿Cuál es el momento? O sea, ¿qué límite de tiempo tendríamos para que empiecen a actuar esos factores de riesgo, esos condicionantes después de la comida? Y decir, venga, me lavo los dientes y continúo con la tertulia después. En realidad, el peor momento es justo después. Hay media hora de desmineralización en la que es importante actuar, ¿no? Entonces, lo ideal sería comer, lavarte los dientes y luego ya quedarte a gusto de sobremesa. Luego ya si estamos en una boda, en un evento, pues oye, de manera puntual, pues cualquier cosa. Pero eso sería lo ideal. Salvo que hayas terminado la comida con algo muy ácido. Si terminas la comida chupando limones, no sé, luego hay gustos para todo. Si terminas la comida así, el pH baja tanto que el hecho de frotar en ese momento va a hacer que haya todavía más pérdida de iones en los dientes. Entonces, cuando se termina con algo muy ácido, es interesante esperarse al menos 20 minutillos para que la saliva haga su capacidad de aclaramiento, su capacidad tampón y vuelva al pH normal. Por eso también en muchas culturas
terminan las comidas con alimentos que tengan un pH más básico, ¿no? Terminan las comidas con quesos o similares, porque también es una manera de proteger los dientes y de hacer más favorable el cepillado justo después. Esto además pasa muy a menudo en el cepillado de la noche, porque tenemos metido en la cabeza como que nos cepillamos los dientes antes de ir a dormir, cuando en realidad a lo mejor nos hemos ido a dormir a las 12, qué sé yo, y hemos cenado a las 9. Entonces llevamos 3 horas con todo ahí. Y sí, se me ha olvidado que, lo he pensado con tu pregunta respecto a la lactancia, lo que sí que es muy importante cuando hay lactancia nocturna, y si no lo hubiera también, es cepillarse los dientes antes de ir a dormir. O sea, que después de comer comida de armario o de nevera normal, lavarse los dientes antes de mamar y después por la noche que haya libre demanda, pero con los dientes limpios. Y en España, que somos país de naranja, ¿se considera un alimento ácido? Porque tú lo ponías de ejemplo, si te gustan las naranjas muy, muy ácidas, ¿no? Pero es muy habitual acabar que terminemos la comida con la fruta y la mayor parte del año, o un porcentaje muy alto, van a ser naranjas, ¿no? Que es un poco lo que más tenemos a mano. Sí. ¿Qué sería? ¿Mejor acabar con otro, o sea, que la naranja nos la comemos antes de comer, por ejemplo? Sí, o compaginarla con otra cosa. Tampoco pasa nada si te chiflan las naranjas, ahí igual hay que individualizar el riesgo y la batalla de cada uno, ¿no? Si a lo mejor estás luchando con un riesgo de caries importante, pues puedes intentar sustituir la naranja por otra cosa, añadir otra cosa ahí para que no sea lo último algo ácido, pero en situaciones de salud oral en la que nunca ha habido ningún problema, te chiflan las naranjas, pues no voy a venir yo a decirte que no comas naranjas de postre. Fenómeno. ¿No tenemos más preguntas? Pues si no tenemos preguntas, yo creo que vamos a despedir a Carolina, a menos que alguien rápidamente quiera decir algo, porque sé que tiene mucha prisa con esto del tema online. Vamos corriendo de una reunión online o de una charla a otra. Entonces, si quieres, te despedimos. Hemos estado encantados de que estés aquí y sabemos que podemos contar contigo en cualquier momento, que eso es un apoyo. Y voy a pasar un poco a contarles, casi que voy a compartir la pantalla de nuestras siguientes charlas. Si es que soy capaz, de hacerlo. Vamos a intentar poner el cartel, pero no sé si voy a ser capaz. Para contaros un poco, sí que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale, pues un poco contaros nuestra última charla, que va a ser el día 5 de octubre, que es el lunes que viene, para daros un poco de tiempo para, bueno, nos parecían lo suficientemente interesantes como para no saturar justo en una semana todas las charlas, porque lo que comentábamos al principio, estamos como muy absorbidos con tanto todo online, ¿no? La manera de estar en contacto con otras personas o con otras asociaciones o de estar puestos al día es el tema online y estamos un poco saturados de pantallas también. Entonces os invitamos a nuestra última charla, que va a ser el 5 de octubre, a las 5:30, un poquito antes que esta. Nos la va a dar Pilar Pons, que ella es enfermera y es fisioterapeuta y está especializada en la rehabilitación del suelo pélvico, y nos va a hablar de algo tan poco comunicado como es el dolor o la imposibilidad en la penetración durante la lactancia, ¿no? Lo que comúnmente se llama vaginismo, pero muy, muy específico en esta etapa de la vida después de haber dado a luz o cuando estamos amamantando a nuestros hijos, que tienen una situación fisiológica muy interesante que merece la pena conocer para que seamos capaces también de descubrir que no es un problema, que no somos nosotras, sino que hay algo que está pasando y que se puede solucionar. Entonces os invito a escuchar la charla de Pilar y nada, con esto, bueno, pues a la gente que os ha llegado, ya sabéis que a través del Facebook de la Liga de la Leche España o a través del blog de Castilla y León o a través del correo electrónico, pues os enviaremos un recordatorio y os esperamos. Si os interesa el tema o al revés, o si no sabíais que existía, pues quizá sea una buena oportunidad para estar en ello. ¿De acuerdo? Y dicho esto, pues yo creo que nos despedimos. Gracias a todas por haber estado aquí y nada más. Y el lunes día 5 nos vemos. Muchas gracias, Raquel, y gracias a todas.
Gracias Adiós. a todas. Que os vaya bien. Adiós. 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 Hasta luego. Hasta luego.